Hola chicos, ¿cómo están? Me da mucho gusto saludarles el día de hoy, martes 13 de octubre, para los supersticiosos, pero en general una fecha bastante buena para ponernos a estudiar, ponernos las pilas y seguir con el curso. La semana pasada tuvimos algunas actividades aquí en la Escuela de Derecho y nos fue un poquito difícil cargarles información, pero el día de hoy estamos abordando un tema más con la finalidad de poder concluir ya este semestre que pues honestamente ha pintado y pintará de una manera ideal para todos y cada uno de ustedes. Ahora, entendamos cuál es la organización institucional de la Unión Europea. De acuerdo al lema de la Unión Europea, hay que tener unidad en la diversidad. Recordemos que la Unión Europea está constituida por una diversidad de países que hablan justamente una diversidad de lenguas y tienen una diversidad de tradiciones, hábitos, formas de ver la vida. ¿Cuáles son las instituciones de la Unión Europea? En primer orden de ideas tenemos al Parlamento Europeo, el Consejo Europeo, Consejo de la Unión Europea, la Comisión Europea, el Tribunal de Justicia y el Banco Central. Siguiendo, tenemos al Tribunal de Cuentas, al Servicio Europeo de Acción Exterior, el Comité Económico y Social Europeo, el Comité de las Regiones, el Banco de las Inversiones, el Defensor del Pueblo, el Supervisor Europeo de Protección de Datos y los organismos interinstitucionales. Disculpen, un error. ¿Cuáles son las funciones de cada organismo? Tenemos al Parlamento Europeo, quien es responsable legislativo y además supervisa todas y cada una de las acciones presupuestarias de los países miembros. Tenemos al Consejo Europeo, quien reúne a los líderes de la Unión para establecer la agenda política. Este órgano representa el nivel más elevado de cooperación entre las naciones. Tenemos al Consejo, donde los ministros de cada país se reúnen para debatir, modificar y adoptar leyes que coordinen las políticas nacionales. Tenemos también a la Comisión Europea, la cual es el órgano ejecutivo políticamente independiente y que es responsable de elaborar propuestas de nuevas legislaciones. Siguiendo con este orden de ideas, tenemos al Tribunal de Justicia, quien garantiza que la ley se aplique de la misma forma en todos los países miembros. Además, resuelve los litigios entre los gobiernos nacionales, tema de derecho internacional público. El Banco Central gestiona al euro, que es la moneda que circula en todo este unión, en todo este ente regional, y formula y aplica la economía de la Unión Europea. También tenemos al Tribunal de Cuentas, que es un auditor externo, quien vela por los intereses de los contribuyentes. Hagan de cuenta que es un Standard & Poor's o una institución ajena que se encarga de velar por los intereses de los contribuyentes. Tenemos al Servicio Europeo Exterior, quien lleva el servicio diplomático de la Unión. El objetivo es hacer las políticas exteriores. El Comité Económico y Social es un órgano consultivo compuesto primigeniamente por representantes de organizaciones, trabajadores y empresarios. Tenemos al Comité de las Regiones, quien permite que estas regiones y ciudades, me refiero a todas las que integran a cada nación miembro, puedan formalmente participar en la elaboración de las leyes de la Unión Europea. El Banco Europeo concede financiación para proyectos que contribuyan a lograr los objetivos de la Unión. También tenemos al Defensor del Pueblo, quien investiga las reclamaciones contra las instituciones, organismos, oficinas y agencias de la Unión. Digamos que es como una contraloría. Tenemos ya casi para terminar al Supervisor Europeo de Protección de Datos, quien a la hora de tratar datos personales garantiza que se respete el derecho a la intimidad de cada ciudadano. ¿Cuáles son los cuatro órganos interinstitucionales que tiene la Unión Europea? Son muy fáciles. Tenemos un equipo de respuesta para emergencias informáticas, para que no se caiga el sistema como alguna vez nos sucedió. Que tengamos también noción de que existe una Escuela Europea de Administración, una oficina de publicaciones y una oficina europea de selección de personal. Como saben, realmente estas
dependencias, estos organismos son interinstitucionales, es decir, tienen cabida y acción dentro de los propios órganos antes descritos. Vamos a ser un poquito más detallados. ¿Qué es el Consejo de la Unión Europea? Aquí les pongo una imagen donde finalmente comentamos que está formado por los ministros de los gobiernos. Comparte el poder presupuestario y legislativo con el Parlamento Europeo. Aquí ustedes podrán decirme, ¿existe algún órgano semejante en América? ¿México está adherido a alguna dependencia supranacional de esta índole, de este carácter? Las principales funciones de este órgano es negociar y adoptar la legislación, coordinar las políticas de los estados, desarrollar política exterior, celebrar acuerdos entre la Unión Europea y los países u organismos internacionales, y además, junto con el Parlamento, aprobar el presupuesto de la Unión Europea. Todo eso hace el Consejo de la Unión Europea. Como ya les comenté, está formado por todos los ministros de cada gobierno. La Comisión Europea es un órgano ejecutivo encargado de proponer y aplicar legislación comunitaria. Igualmente les pregunto, ¿quién será el órgano supranacional al cual esté adherido México y que tenga características similares a la Comisión que en Europa rige y que en este caso estamos hablando? Sus funciones son proponer nuevas leyes, y me refiero a leyes supranacionales, gestionar las políticas europeas, velar por que se cumpla la legislación y representar a la Unión Europea en la escena internacional. Eso hace la Comisión Europea. El Tribunal de Justicia. Ahí sí es mucho más factible poder generar una comparación. ¿Cuáles son las funciones? Auditar ingresos, supervisar a cualquier persona, elaborar conclusiones, informar sospechas de fraude, elaborar informes anuales para el Parlamento Europeo, facilitar dictámenes periciales a los responsables políticos. Si se dan cuenta, es un órgano muy importante, en virtud de que vigila la equitativa y justa impartición de justicia dentro de la propia Unión y tiene tintes pues muy corporativos, de derecho internacional público, de derecho administrativo. Vemos que tiene características muy particulares, puesto que funciona también como un auditor. El Parlamento Europeo. Y aquí les comparto una imagen nada más para que se den cuenta de cómo funciona. El Parlamento Europeo, que es un organismo que desempeña el papel fundamental en la elección de presidente de la Comisión Europea, tiene la siguiente integración. Por ejemplo, países que no tienen una gran población y que tampoco hacen una aportación significativa a la Unión, como Chipre, solo pueden aportar 6 representantes dentro del Parlamento. Vamos a darnos cuenta quién es quien aporta todavía más representantes. Si se dan cuenta, Alemania, que es uno de los países con mayor población en Europa y que tiene una aportación realmente muy fuerte en contribuciones, maneja 96 representantes. De ahí le sigue Francia, después Reino Unido, y viene el bloque de países como España, como Italia. Igualmente tenemos a países ya con un perfil un poquito más bajo como Rumania, que la verdad aporta demasiado si lo comparamos con Portugal. ¿Cuáles son sus funciones? Bueno, en las comisiones se prepara la legislación. En general, el Parlamento cuenta con 20 comisiones y 2 subcomisiones. Como funciona nuestra Cámara de Diputados, por ejemplo, la cual se encarga de ámbitos políticos diferentes. Algunas del medio ambiente, algunas de energía, algunas de presupuesto, seguridad pública, salud. La sesión plenaria es este momento en el que todos los diputados se reúnen y votan finalmente por la legislación que cada comisión propone. Tienen casi las mismas características que una Cámara de Diputados de cualquier nación. Tienen la oportunidad de regresarla para su evaluación y enriquecimiento, o bien tienen la oportunidad de rechazarla. El Tribunal de Cuentas, ¿cómo funciona?
audita los ingresos, supervisa a cualquier persona que maneje fondos de la Unión Europea, elabora conclusiones y recomendaciones, informa de sospechas de fraude, corrupción u otras actividades a la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude, quien a su vez termina funcionando como un ministerio público ante el Tribunal de Justicia. Elabora un informe anual para el Parlamento Europeo y facilita dictámenes periciales a los responsables políticos de la Unión. Con esto estamos terminando el tema institucional respecto a la Unión Europea. Yo les agradezco muchísimo su atención. Esta semana no les dejo tarea. Tengan un excelente martes. Bye bye.